Pero bueno, ¿qué pensás del resultado finalmente de las elecciones o qué primer análisis podés hacer bueno, de esto que recién escribía, ¿no? Una chica que en la misma sintonía acaba de llegar a vivir a Argentina, se está profesionalizando acá, especializando, abogada, que cuenta, bueno, que ella ve igualmente como esta necesidad de que hay que seguir dando esta batalla cultural porque hubo un 40% que apoyó un candidato típicamente de izquierda, ¿no? En Ecuador. Es muy interesante lo que ella plantea y yo creo que, bueno, en Argentina lo saben mejor que nosotros, bueno, no sé si mejor, pero también cómo incluso en una misma nación puede haber tanta fragmentación, no solo ideológica, sino incluso topográfica, geográfica. No es lo mismo un misionero que alguien del sur, etcétera, ¿no? Y en el caso de Ecuador, pese a que somos casi del tamaño de la provincia de Buenos Aires, estamos muy fragmentados tanto geográficamente como ideológicamente. A diferencia de Argentina, nosotros tenemos 14 lenguas oficiales, porque nosotros tenemos una particularidad que comparten pocos países, que todavía tenemos poblaciones indígenas intactas que se llaman no contactadas. Entonces es súper, hiper diferente, tal como puede pasar con un cordobés, un porteño, etcétera. En el Ecuador también pasa. Y eso se vio en las elecciones, tal como se vio en las elecciones en Argentina, que la República Independiente de Córdoba votó de una manera y toda una franja, ¿no? Y es importante también algo que no lo hablamos lo suficiente, cómo el campo incide en las elecciones. Y eso es algo que Estados Unidos entendió muy inteligentemente, que no permite que se gane por mayoría, sino por representatividad. Así no permite que las grandes urbes, las grandes ciudades, supriman al campo, que si bien hay menos gente, es quien nos da de comer. Entonces, en ese sentido, las elecciones en Ecuador evidenciaron mucho ese tipo de fenómenos, de tal manera que en Ecuador, en la costa, y eso es muy importante, les cuento algo anecdótico, en Ecuador, normalmente el binomio electoral tiene el presidente o el vicepresidente de la costa y su binomio va a ser de la sierra, de la parte andina, justamente para unificar las dos grandes regiones. Y vimos que fue al revés. En esta elección, Lazo, que es de la costa, pierde en la costa. Y Arauz, que es de la sierra, de la parte andina, pierde en la parte andina. Entonces es súper interesante porque también vemos este tema de la representatividad y también qué valores son los predominantes en cada región, qué es lo que se vive en cada región. Por ejemplo, en la provincia de Tungurahua, que es una provincia de mucha población indígena, mucha población agraria, campesina, gana Lazo con más del 70%. Y Arauz pierde a la par del voto nulo. Entonces es súper interesante, mientras que en la costa, en la provincia de Manabí, que es la provincia más grande del Ecuador, gana por más del 66% Arauz. ¿Por qué? Precisamente, y es una pena, nosotros sufrimos un terremoto hace 5 años, donde yo vivía en Argentina, y gracias a Argentina recaudamos 9 toneladas de ayuda para el Ecuador, tanto que hubo que enviar en un Hércules, y esto generó un cambio sociológico súper profundo a la dependencia. Pese a que fue la sociedad civil, tanto los expatriados como los que vivían aquí, los que ayudamos tanto a nuestros compatriotas, pusieron el sello del ministerio y llegó Papá Estado a solucionarlo todo. Entonces esto causó un fenómeno social súper profundo y súper doloroso de la dependencia estatal y otra cosa. Y eso fue brillante, la campaña de Lazo. Hicieron vallas publicitarias de estas pancartas gigantes, donde no decían nombres, pero decían, el otro candidato está con el narcotráfico, y tú lo sabes. Entonces, en las provincias donde hay más rol del narcotráfico, gana Arauz. Porque eso hay que verlo dentro de izquierda-derecha, el socialismo del siglo XXI. Al socialismo del siglo XXI hay que verlo más que un partido político, como una red de narcotráfico, como una red de delincuencia. Y Lula da Silva, la cabecera, como el más corrupto de todos. Escuché que estaban comentando y justo acabo de publicar una nota sobre Bolsonaro. Dato curioso, la Corte Suprema, que es el Tribunal Supremo Federal de Brasil, está haciendo lo posible por destituir a Bolsonaro y de darle derechos políticos a Lula. De los 13 magistrados, 12 son de izquierda. Solo hay un magistrado, o sea, juez de la Corte Suprema,
que es pro Bolsonaro, y dato más curioso aún, fue el único que se opuso a la vacuna obligatoria. Pese a que es anticonstitucional, la mayoría de los magistrados, salvo uno, estuvo a favor, pero al saber que es anticonstitucional, lo dejaron en manos de los gobernadores, que puedan sancionar a aquel que no se vacuna. Entonces hay que ver, hablamos mucho de izquierda-derecha, pero yo creo que más profundo, aunque comparto esa dicotomía, hay que hablar del totalitarismo y de este profundo autoritarismo que estamos viviendo más en el marco de la pandemia. Entonces, en ese sentido, yo creo que ninguno de los dos candidatos en Ecuador es súper representativo en ese discurso de la libertad. Sin embargo, de hecho, el tema de las vacunas, bueno, acá como pasó en Perú, como pasó en Argentina, hay vacunados VIP, pero yo creo que la mayor fuerza de Lasso, pese a que no concuerda en ese sentido con lo que los aquí presentes compartimos, él pactó con los progres. ¿Por qué? Precisamente porque esa es una particularidad que yo siempre distingo, la dictadura de derecha de la tiranía de izquierda, porque, como decían las abuelas en los 70s, algo habrá hecho. Cuando hay una dictadura, se persigue al insurgente, al terrorista, tristemente habrá víctimas inocentes, pero cuando hay una tiranía de izquierda, una tiranía socialista, matan a propios y ajenos, y persiguen a propios y ajenos. El mayor testimonio de eso es la Unión Soviética, que el propio Trotsky, amante de Frida Kahlo, termina muerto en México. Entonces, nosotros tuvimos más de una década del socialismo del siglo XXI, donde justamente se perseguía a comunistas. Dices, pero si es un gobierno socialista. Entonces, en el tiempo del socialismo del siglo XXI, nadie estaba a salvo, porque no había un objetivo claro de quién era el enemigo. Y por eso, si no lo leyeron, léanlo por favor, 1984, si no vean la película, es la importancia de la guerra perpetua. No importa contra quién sea la guerra, lo que importa es que nunca termine. Y en ese sentido, el ecuatoriano tiene una particularidad única. Somos el único país de América que no celebra la independencia, porque nunca fuimos independientes. Porque pasamos de España a la Gran Colombia, al sueño imperial de Bolívar. Entonces, y por eso fue tan fuerte el socialismo del siglo XXI, que es el socialismo bolivariano, que fue justamente rescatar ese relato, recrear la historia y darnos una nueva identidad. Y en su etapa nacional socialista, obviamente al no poder haber una supremacía aria o una identidad étnico-racial, lo que hizo fue unir al mestizo, que era la mayoría. Entonces, el indígena queda fuera, el blanco, que es el 5% de la población, queda fuera. Entonces, ¿qué hizo? Nos quitó, porque eso es súper interesante, Quito, la capital, festeja la fundación española con toros. Entonces, nos quitaron eso. Nos quitaron el himno, que el himno rescataba nuestra parte inca y nuestra parte española. Pero cuando hay un nivel de totalitarismo como ese, necesitan que tú no tengas herencia por fuera del Estado. Entonces necesitan crear un nuevo etos, un nuevo relato, y por eso fue tan exitoso el socialismo del siglo XXI, porque unió a los distintos con una nueva identidad. Entonces, en el tiempo y eso es súper importante entender por qué ganó ahora Lasso, en el tiempo de Correa se refería a los indígenas como los indios fracasados, mató a muchos de los referentes, o sea, no él con una pistola, ¿no? Pero en la represión a ciertos levantamientos, y cometió lo que se considera en nuestra constitución un etnocidio, porque como les decía, nosotros tenemos pueblos no contactados, y salió con un patético discurso diciendo: el mundo nos falló. Y literalmente chantajeó a la comunidad internacional: o nos dan plata para no buscar petróleo en la selva amazónica, o alteramos esa selva virgen. Y como el mundo nos falló, hubo que hacerlo. Entonces, ese relato causó una herida muy profunda, y pasó algo maravilloso, que en el Ecuador hubo una fragmentación en los movimientos indígenas, mejor dicho, indigenistas, porque lo que llamó cobardemente Maduro
Nicolás Maduro, las brisas bolivarianas, que ustedes lo vieron en Chile en el 2019, al otro lado de la cordillera, empezó en Ecuador. Y el instigador de estas protestas escribió un libro publicado en Washington, nada menos, donde decía comunismo indoamericano o barbarie. Y él quedó desplazado en estas elecciones, quedó súper fragmentada y justamente las provincias de mayor población indígena son las que le dan el triunfo a Lazo. Entonces fue un golpe a la izquierda, fue un golpe al indigenismo y más bien puso en claro que somos una cultura que valora el esfuerzo, que valora la familia, que valora el trabajo, que quiere valerse por sí misma y que quiere salir adelante y no depender.